Bienvenidos a YouCount, el espacio donde hablamos con expertos para entender un poquito más de nuestra realidad. Aún recuerdo aquel 13 de marzo de 2020, cuando estaba tomándome un café muy a gusto, esperando desconectarme un poco de los problemas que enfrentaba el mundo. Pero desde aquella tarde considero que la vida de todos cambió. Hablo precisamente del día que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Nuestro diario vivir desde ese día ha cambiado. Nos hemos acostumbrado al teletrabajo, clases virtuales, uso de la mascarilla y el uso de herramientas digitales, pero a la luz de todo esto surge el cuestionamiento. ¿Ha cambiado el mundo para siempre? Y para entender la pregunta y nuestra nueva realidad, me encuentro con la lingüista Sonia Tello y con el abogado Milton Durán. Como lo he mencionado, ambos son docentes universitarios, por ello tengo algunas preguntas para ambos. Relativo a la planificación de sus cursos, ¿qué tanto ha cambiado y qué barreras han encontrado en la adaptación de las actividades, ejercicios y exámenes? Ha habido que hacer muchos cambios, especialmente en el desarrollo de contenidos específicos cuando se trata de cursos prácticos con los estudiantes. Las barreras que se han encontrado especialmente han sido en cuanto a la adaptabilidad, pero esa barrera solo ha sido un motivo para poder acelerar el proceso de educación. Gracias. ¿Y usted? Bueno, pues yo concuerdo con el aporte del licenciado porque considero que la planificación ha tenido que adaptarse a los entornos virtuales y han tenido que implementarse algunas herramientas de tipo virtual y tecnológicas donde el estudiante pues tiene el autocontrol de su proceso de enseñanza-aprendizaje mediante actividades creativas y exploratorias que se incentivan en los entornos virtuales por parte de los docentes. Gracias. Y licenciada, en cuanto a la comunicación con sus estudiantes y entre ellos, ¿qué cambios podría resaltar? Pues la educación, por ser totalmente virtual, ha tenido que cambiar a la utilización de herramientas telemáticas que se implementan para lograr este proceso de interacción y que no se pierda ese vínculo entre estudiante y docente y estudiante y sus pares. Entonces, por medio de WhatsApp, por ejemplo, correo electrónico y muchas aplicaciones, pues se ha incentivado que se vaya dando ese acercamiento y no se pierda esa interacción y esa mediación educativa primordial como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y usted ha visto algunos cambios? Sí ha habido cambios y estos han sido significativos, especialmente para una generación como nosotros los docentes de adaptabilidad, y para los estudiantes esto significó dar un paso adelante en el sentido de tener una comunicación más participativa y más constante entre ellos y con los docentes. Gracias. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para aumentar esta participación de los estudiantes en las clases virtuales? Debe de fomentarse mucha técnica de enseñanza que genere efectivamente la construcción colectiva del conocimiento. Y para ello, efectivamente, hay aplicaciones que pueden ser útiles y que pueden desarrollarse con mucha facilidad. ¿Y usted, licenciada, qué nos recomendaría para aumentar la participación? Yo pues considero que para fomentar la participación como punto de partida es que el docente tiene que ser innovador. Entonces, si el docente innova y el docente pues tiene un proceso de aprendizaje mediante el uso de herramientas virtuales,
va a ayudar mucho a que sus estudiantes pues se involucren y se empoderen del aprendizaje por medio de la utilización de estas herramientas que son fomentadas y son proporcionadas por el mismo docente. Gracias por sus aportes. Agradezco ambas recomendaciones y también tomo en cuenta la importancia de mi participación en las clases virtuales. Ahora, licenciado Milton, quiero saber un poco más acerca de qué tanto ha cambiado el mundo desde el punto de vista jurídico. Se sabe que la pandemia ha obligado a implementar el uso de herramientas digitales en debates o algunos juicios. ¿Usted ha estado en alguno de ellos de forma virtual? Sí, así es. ¿Y cuáles cree que fueron los principales cambios comparado a la modalidad presencial? Bueno, en primer lugar, el contacto físico. El contacto físico con el juez y del juez con las partes, así como el contacto físico de las partes con los testigos, han sido de los cambios más significativos. Y por otro lado, la logística, que indudablemente debe de estar al día para que no haya ningún fallo en el desarrollo de las audiencias judiciales. Gracias. Y quisiera seguir conociendo su opinión acerca de que en 2020 los delitos contra la mujer y la niñez fueron los más denunciados ante el Ministerio Público según el portal estadístico del Observatorio de las Mujeres. 202 denuncias diarias por estos casos fueron recibidas durante aquel año. Teniendo en cuenta todos estos datos, ¿qué recomendaría a las autoridades para reducir las cifras? Debe de tomarse en cuenta que las acciones para reducir esas cifras deberían de estar enfocadas hacia acciones de prevención y de educación. Las generaciones venideras es necesario atenderlas en función de la prevención de estos delitos. Entonces, la clave sigue siendo la prevención. Incluso desde el punto de vista criminológico, esa es la conclusión. Muchas gracias. Y por otra parte tenemos a la experta en lingüística, Sonia Tello. Qué gusto contar con su presencia, licenciada. Como lo he mencionado, hemos tenido que adaptarnos a muchísimas cosas desde aquel 13 de marzo y una de ellas es el uso de la mascarilla, por lo que me gustaría que mencione algunas barreras que puede suponer el uso de la misma en cuanto a la comunicación y cómo podríamos combatir esas barreras. Bueno, pues muy interesante la pregunta en relación a los problemas que se dan de comunicación con las mascarillas. En este aspecto podemos mencionar y enfocarnos en las personas con problemas de audición, porque esto les afecta mucho al momento de tratar de percibir un mensaje, porque sabemos que la mascarilla pues no logramos emitir el mensaje de una manera clara. Entonces esto les afecta mucho a ellos y lo que podría recomendar en este caso sería que fuera una comunicación un poco más lenta, una comunicación uno a uno donde se podría dar el mensaje y evitar cuando es con personas que se tienen pues cierto rezago de la audición, pues que sea en un lugar no con tanto ambiente de ruido para que ellos logren percibir el mensaje. También en este caso las personas sordas se les dificulta mucho porque aparte de ello su comunicación es visual y gestual, entonces utilizan todo la parte facial para emitir el mensaje. Entonces también se habla de las mascarillas inclusivas que también brindan un apoyo para que se pueda también entender el mensaje por el tipo de comunicación de ellos, que es totalmente gestual y visual. Muchas gracias y muy interesante.
Asimismo, creo que toda la humanidad ha experimentado transformaciones en la comunicación escrita debido a la virtualidad. Entonces, ¿cuáles cree que sean los cambios más notorios en cuanto a la comunicación escrita y las herramientas digitales? Bueno, en este aspecto podemos darnos cuenta que ha cambiado tremendamente porque las nuevas generaciones, por la rapidez y porque ya la escasez de tiempo que se nos presenta, pues tienden a acortar muchos términos. Entonces se forma como un lenguaje muy que hay que descifrarlo porque realmente ha cambiado totalmente el tipo de sintaxis que se utiliza al momento de redactar un mensaje. Y eso pues a veces va en detrimento del proceso de estructura del lenguaje. Entonces, pero son cambios que nosotros también tenemos que ir tomando y tenemos que ir aprendiendo en el camino porque es parte de los cambios que se van dando en los procesos del desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. Y también no había tomado en cuenta todos los cambios que mencionó relacionados a la mascarilla y desde el punto de vista lingüístico, ¿usted cree que el mundo ha cambiado para siempre? Sí, recordemos que cuando hablamos de lingüística hablamos de que el lenguaje no es estático, sino es cambiante. Entonces todo esto ha logrado cambios en el tipo de lenguaje, ya sea escrito, ya sea verbal, porque se han adquirido y se han formado parte de nosotros nuevos términos que antes pues no suponíamos que iban a estar y ya son parte de nosotros. Por ejemplo, el nombre del virus, mascarillas inclusivas, todos estos términos nuevos que tienen relación con la pandemia. Entonces el lenguaje ha cambiado mucho porque han venido a formar parte de nosotros muchos términos y muchas expresiones que nosotros no suponíamos ni nos imaginamos que en tan corto tiempo pues íbamos a utilizar. Entonces considero que sí ha cambiado y es un proceso cambiante el lenguaje, pero este periodo ha sido primordial en esos cambios. Muchas gracias por su aporte. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿ha cambiado el mundo para siempre? Sí ha cambiado. Y ha cambiado desde el punto de vista jurídico, efectivamente ha cambiado porque debemos de partir de que el derecho es evolutivo. Y a medida que la sociedad avanza, el derecho también está avanzando con ella. Por eso mismo hoy encontramos regulaciones específicas de esta época, las audiencias judiciales, el diligenciamiento de los expedientes, la forma de llevar a cabo muchos casos judiciales se han convertido ahora en una innovación a la que todos y todas debemos adaptarnos. Muchas gracias. Por último, no podemos dejar a un lado a la educación. Por ello, agradeceré me brinden 2 razones, una cada uno, por las que creen que el mundo educativo ha cambiado para siempre. Licenciada. Yo considero que ha cambiado el mundo, como usted lo afirma, lo comenta, porque una de las razones es que pasamos totalmente de una educación presencial a una virtual. Entonces el estudiante ya tiene que empoderarse de su propio conocimiento y tiene que tener autodisciplina. Entonces es parte esencial de este proceso del aprendizaje virtual, autodisciplina sobre todo. Muchas gracias. ¿Y usted? Definitivamente ha cambiado porque ahora hay oportunidad de que si se trata de en el mundo educativo, los estudiantes adquieren más autonomía. Y desde el punto de vista de docentes y estudiantes, genera también la exigencia de una mejor preparación
lo que implica una mejor planificación y ejecución de todo el proceso educativo. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento para ambos y creo que han dejado muy claro que definitivamente nos tenemos que terminar de adaptar porque seguiremos viviendo en un cambio constante. También pude entender un poco más de nuestra nueva realidad con todo lo que han mencionado. Así que espero que ustedes desde el otro lado de la pantalla hayan disfrutado estos valiosos aportes y si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo nuestra nueva realidad.